Hola, hola mis amigos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, Bitácora de un Trader, desde los campos hasta los mercados financieros. El último reporte de la semana, el último resumen de la semana. Esta semana, tal cual se lo analizó, fue una semana bajista, una semana de muchos nervios, de mucho vértigo, de mucho comerse las uñas esta semana. El día de hoy, bueno, la semana hasta el 14 de julio estábamos muy bien. Hasta el 14 de julio andábamos bien, el precio hasta el 14 de julio el precio estaba, hasta el 15 se podría decir, el precio estaba respetando las zonas, estaba golpeando en la misma zona, estábamos tranquilos, ¿sí? Habían bajado ya habían bajado los contratos, de los fondos, los fondos habían cerrado 3.231 contratos, como quien dice, estaba disminuyendo la presión bajistas, y aquí en el gráfico lo podemos ver que los precios se estaban manteniendo ahí, ¿no? Habían entrado más capital, habían ingresado más compradores comparado con la semana del 7. En el 7 teníamos 51.943 contratos y la semana del 14 fueron 60.017 contratos, dando una diferencia de 8.074 contratos. Entonces estábamos bien. Esta bajada de aquí era algo normal que se esperaba, pues, después de todo este rally. Ok, ya está ahí bien, aunque yo en un día yo tenía yo aquí el miedo de que baje hasta esta zona de aquí, el 5.100, que todavía no pasamos ese susto, todavía no terminamos de pasar ese susto, porque hoy día miren la mecha que se generó aquí, esa vela de rechazo, después de semejante vela envolvente aquí, que solo se me haya generado esta vela de rechazo, realmente asusta para el día lunes. Pero bueno, vamos viendo, porque ya mirándolo en una hora, mirando el precio en una hora, vemos que no ha roto estructura más. Aquí el precio ya dejó de bajar, de 5.300 dejó de bajar, subió a llenar imbalances. También la bajada fue frenada por el reporte también de la molienda de Norteamérica. Fue como que frenada el reporte, digamos, fue frenado el precio ahí un poco también. Subió por eso, subió también por el movimiento técnico que tenía que hacer, que era venir y llenar esos imbalances. Los imbalances a veces se llenan un cuarto, la mitad, tres cuartos o todo. Ya, como aquí, miren, aquí dejó un imbalance y aquí también dejó un imbalance grande. Este imbalance el precio tiene que venir a llenar. Hay veces que lo llenan al día siguiente, a veces semanas, a veces meses, como el que pasó el 9 de enero. Pero bueno, hasta aquí ok, aquí el mercado estaba lateral, chévere, todo bien. Ya la disminución de los contratos abiertos bajistas también era bueno hasta el 14 de julio. Ya después el 16, como yo les había dicho, iba a ser un movimiento, iba a haber un día, de verdad, un día con bastante movimiento. Yo hubiera querido que sea alcista, pero lastimosamente no fue. El, Todo apunta que el- la reducción de la molienda en Europa, que juntándola con la del primer trimestre, creo que se llegan a 7 con algo, 7,8. Todo apunta que eso hizo que el precio se desplomara el día de ayer, sí. Entonces, bueno, de ahí, hoy día, con las noticias de la molienda de Norteamérica ayer en la tarde, con las noticias de Coste Martiligana, que sigue teniendo problemas ¿cómo se llama? En los países africanos, por el tema de los temporales de invierno y el nerviosismo que hay por el fenómeno del niño. Les voy a leer un pequeño extracto de lo de hoy día. El contrato de septiembre en Nueva York cotizó al alza esta mañana tras rebotar en el promedio móvil de 20 días. Vamos a ver.
Aquí está el rebote, aquí está el rebote. Y dice en 5.378, a raíz de un informe favorable a lo que les decía la molienda de Norteamérica, hubo un total de 37.730 toneladas métricas de cacao entregados contra el contrato de julio en Londres. Creo que hasta ayer o antes de ayer, creo que era el último día de entrega de contratos de julio. El cacao nigeriano fue el más entregado, 15.870 toneladas métricas, seguido por el cacao ecuatoriano, 15.080 toneladas métricas. Muy bueno. CRA mantiene que las estimaciones para la cosecha principal 2026-2027 han sido bajas. Noticia alcista. Se prevé una posible recuperación de dicha cosecha una vez que se haya recolectado la mitaca en la media cosecha. Asimismo, el CRA señala que persisten riesgos para la cosecha principal si el fenómeno del niño provoca un episodio severo de harmattan. Si el fenómeno del niño provoca un episodio severo de harmattan. Harmattan son unos vientos fuertes que vienen del desierto, unos vientos fuertes y secos que vienen del desierto. Informa que los niveles de precipitación de Costa de Marfil y Ghana han disminuido. Actualmente las lluvias se sitúan cerca de los niveles normales tras el exceso de precipitaciones registrado en el mes pasado. Pero yo lo que he estado viendo en el mapa del Zoom, yo veo que siguen fuertes las precipitaciones. No sé. En todo caso se escucha todavía inundaciones, se escucha que no se pueden ingresar a los puertos y todo. Las noticias de Costa de Marfil y Ghana, el fenómeno del niño, la mejora global se podría decir, porque aumentó un 9.75% la molienda global. Significa que los grandes, los grandes las grandes industrias aumentaron la molienda, aumentaron el proceso de la molienda. Nestlé, Hershey, Mondelez y todo. Las grandes industrias chocolateras aumentaron la molienda, quiere decir que salió más cacao o se compró más cacao. Entonces todas esas noticias se supone que hoy el precio lo iban a alzar. Y efectivamente hubo una recuperación, algo fuerte, pero después el precio se desploma también ya casi a la mitad de la sesión de Nueva York, se vuelve a caer el precio. Entonces, lo único bueno que mantiene un piso de 5.500 aproximadamente, mantiene ese piso, es un piso importante. Acuérdense que antes de que suba a 6.000 y algo, ese era el techo, un techo duro de pasar. Y si pasábamos ese techo, si rompíamos ese techo o pasábamos esa zona de resistencia, el precio se iba a disparar porque ya en los 5.000 a los 5.800 había un balance que llenar y todo, entonces el precio se iba a disparar. Ahora estamos en un piso ahí, ya no es un techo, ahora es un piso, una zona de soporte, lo que antes era una resistencia. Esperemos que ese piso o ese soporte se sostenga y se mantenga para el día lunes. El mercado está ahorita, se podría decir, lateral. Esperemos que las noticias del fin de semana ayuden a soportar ese precio ahí y el precio siga subiendo. Por lo menos tenemos aquí la esperanza de que hay un imbalance. Como el mercado debe ser eficiente, igual compradores, igual vendedores, aquí faltan compradores. Aquí faltan compradores y este imbalance debe llenarse. El problema es que cuándo se llena el imbalance. Bueno, eso es, amigos, lo que quería compartirles con ustedes. Que tengan un excelente fin de semana. Dios les bendiga. Muchas gracias por seguirme en las redes sociales, Facebook, YouTube, TikTok. Gracias por estar juntos compartiendo el maravilloso mundo del cacao. Esto es Bitácora de un Trader. Que tengan un excelente fin de semana. Dios les bendiga.